Hola, hola chicos, bienvenidos a este video donde vamos a ver cómo obtener la moda de datos agrupados en intervalos. Muy bien, en otros videos ya he explicado la manera en cómo procede en la parte de los intervalos, pero bueno, igual para aquellos que no han quedado claro o que este es el primer video que ven, les comento que la parte de intervalos es esta forma en cómo está estructurado mis datos. Es decir, tengo un rango de datos que van de este valor a este valor y después siguen del siguiente valor al que sigue y así sucesivamente se van integrando los intervalos. Cabe señalar que esta parte de los intervalos, la amplitud que tienen siempre es el mismo tamaño. Por ejemplo, de 13 a 15 son 13, 14 y 15. Contienen, digamos, tres datos. El siguiente es 15, 16 y 17. Igual, contienen, digamos, tres datos. O bien de 13 y 15, que sería lo más correcto, entre 15 y 13 hay, digamos, un rango de 2, ¿ok? Entre 17 y 15 hay un rango de 2. De 17 y 19 el rango es de 2. Entonces, tienen que tener el mismo tamaño cuando se construye la parte del intervalo. Ahora, cuando nosotros trabajamos con intervalos, el primer valor es el límite inferior y el segundo valor es lo que corresponde al límite superior. Este problema lo que nos está diciendo es que a un grupo de personas se les preguntó su edad y esto quedó registrado en la siguiente tabla. Lo que me dice esta F minúscula es la frecuencia, quiere decir que, por ejemplo, 3 personas tienen una edad entre 17 y 19 años. Una persona tiene una edad entre 21 y 23 años. Esa es la información que me transmite. Muy bien. Ahora, la parte de la frecuencia con una F minúscula, si nosotros obtenemos la sumatoria con sigma mayúscula, que significa sumar, sumo esto y me está diciendo que tengo 20, que es 20 personas han dado la información de su edad y que se representa con N. Si es N minúscula quiere decir que es muestra, si es N mayúscula quiere decir que es una población. Ahora, nosotros en esta fórmula, cuando la vemos, sabemos que remite a una fórmula de datos agrupados porque tan solo de leer esta parte me dice que es el límite inferior. Y la parte del límite inferior, lo que nosotros tenemos entonces es que estamos hablando de intervalos, porque los intervalos ya vimos que tienen límite inferior y límite superior. Acuérdense que en cuanto a moda podemos tener tres fórmulas, o por así decirlo, porque en general la moda lo que refiere es aquel que tiene la mayor frecuencia, aquel que se repite más veces que otro dato, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos en una moda con datos simples, solamente buscamos aquel dato que tenga la mayor frecuencia y entonces ese me remite a mi moda. Cuando son datos agrupados no en intervalos, sino en datos puntualmente, lo que hacemos es que se utiliza otra fórmula, pero en esa fórmula podemos detectar que no viene el límite inferior porque no está agrupado como intervalo. Entonces, al ver el límite inferior sabemos que remite a un intervalo. Entonces, es la forma también como podemos detectar esa fórmula que me está remitiendo a un dato simple, a un dato agrupado puntualmente, a un dato que son por intervalos, ¿ok? Ahora, como les he comentado en otras ocasiones, la fórmula misma me va diciendo qué datos son los que necesito estar obteniendo para ir a mi dato que me piden, que es, en este caso, obtén la moda de este grupo de datos que refieren a las edades de personas. Así que lo que nosotros tenemos aquí es el límite inferior más, y lo que tenemos aquí es una división entre ¿qué? F subíndice I lo que remite es que nosotros tenemos que buscar primero la posición de la moda. Entonces, esta es la posición de la moda a lo que nos estamos refiriendo. Aquí en este caso me está diciendo menos FI, F subíndice I menos 1. Cuando nosotros tenemos 1, quiere decir que en ese renglón donde me voy a estar basando, no va a ser en el renglón donde está mi moda, sino uno antes, ¿ok? Si nosotros ahora nos fijamos acá, esto exactamente que tengo aquí es lo mismo que voy a tener acá, es decir, se repite exactamente. Sin embargo, va a ser más igual. FI, subíndice I, lo que me dice es dónde está mi moda, me voy a basar en ese renglón, es esa frecuencia, pero luego me dice que es menos
f subíndice i más 1. Quiere decir que es 1 abajo. El menos 1 quiere decir 1 antes y el más 1 quiere decir 1 después. ¿Ok? Por a subíndice i. Esta a subíndice i ya lo comentamos en la parte de la mediana, pero lo que me dice es que a subíndice i es la amplitud de marca. Es decir, esto a lo que estábamos diciendo. Esta amplitud de marca siempre tiene que ser la misma entre los intervalos que nosotros tenemos en nuestros datos, que es límite superior menos límite inferior. Es decir, es como el rango, ¿ok? Al mayor menos el menor. Esa es la amplitud de marca. Ahora, mis pasos para nosotros poder obtener mi moda en datos agrupados en intervalos es que primero lo que tengo que hacer es busco en f minúscula la frecuencia mayor. Es decir, mi f minúscula me va a dar la moda. Como lo vimos en el video anterior de la mediana, la f mayúscula, que es la frecuencia acumulada, esa me ayuda para encontrar mi mediana. La f minúscula me ayuda para encontrar mi moda. Así que aquí es donde yo voy a buscar mi moda. Y lo que tenemos que hacer es busco en f minúscula, es decir, la frecuencia mayor. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces busco aquí y voy a buscar cuál es la frecuencia mayor o la más grande. La mayor que nosotros tenemos es esta, que es 9. 9 es la frecuencia mayor. Quiere decir que en ese renglón es donde va a estar mi moda. Aquí en este renglón está mi moda. Ya que hicimos el paso 1, lo que voy a hacer ahora va a ser aplicar mi fórmula. Entonces nos vamos para aplicar la fórmula y me dice, mi moda va a ser límite inferior. Yo me voy a ir solamente sobre este renglón, ¿ok? El límite inferior en ese renglón es 15. Más, me está diciendo mi frecuencia donde yo encontré mi moda. Exactamente, no me voy a mover. Entonces, mi frecuencia donde yo estoy es 9. Vamos a poner 9. Menos mi frecuencia, pero 1 antes. Es decir, aquí es mi f subíndice i. Y este es 1 antes, es f subíndice i menos 1. Quiere decir que es menos 4. Y esto sobre, recuerden que les había comentado que me está diciendo que es exactamente lo mismo. Es decir, va a ser 9 menos 4. Y aquí es importante el uso de paréntesis, que no se les vaya a olvidar porque si no los usan les va a dar también un dato incorrecto. Más, me está diciendo mi subíndice donde estoy, que es 9 nuevamente, menos f subíndice i más 1. Como es más 1 quiere decir que es 1 después. Es decir, este es sub f i más 1. Este es el que me baso en el renglón. Este es 1 antes, es 4, y cuando es más 1 es 1 después. Entonces es menos 3. Y esto por la amplitud de marca. La amplitud de marca dijimos que es el límite superior menos el límite inferior. Mi límite superior es 17 menos mi límite inferior, que es 15. Así que mi amplitud de marca es 17 menos 15, 2. Entonces, mi amplitud de marca va a ser 2. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir resolviendo un poco. Esto tal cual está, lo tenemos aquí, lo podemos meter en nuestras calculadoras modernas, ¿ok? En las que son clásicas hay que ir haciendo un poquito más de proceso, que sería más sencillo. Vamos a poner 15 más 9 menos 4 son 5, 9 menos 4 son 5, más 9 menos 3 son 6, por 2. Ya que tenemos esto, vamos a poner, podemos todavía simplificarlo, podemos meterlo también así en mi calculadora. Sería 5, 5 más 11, perdón, ya estoy dando la respuesta, 5 más 6 son 11, por 2.
Si nosotros tomamos esto en la calculadora, ahorita les voy a mostrar cómo sería. Sería de esta forma. Muy bien. Y la respuesta que me da son 15.9090. Y lo que vamos a hacer va a ser redondear. Mi moda entonces son 15.9090. Y vamos a redondear. Mi moda es 15 punto el segundo decimal 91. Si nosotros lo hacemos en las calculadoras retro, acuérdense, esto fue en la retro, en paréntesis, si lo hacemos en la moderna, 15 más, activo la parte de fracción, 5 entre 11 por 2. Esta sería una forma. Muy bien. O si queremos desde este proceso, vamos activando, y ahorita se los muestro cómo es que va a quedar, que eso nos va a ayudar a evitar estos pasos siguientes y vamos a poder ganar más tiempo. Si nosotros observamos, ok, tal cual está en mi fórmula, tal cual la introducimos, ¿sí? Como vemos, la respuesta igual si no la da en fracción, ya sabemos que con este no la da en decimal. Y listo. Ahora, ¿qué me está diciendo este dato? Este dato son los años. Ahora, me dice, obtén la moda de este grupo de personas a las cuales se les preguntó su edad. Quiere decir que la moda de edad en este grupo de datos con esta frecuencia que están presentando es de 15.91 años. Si nosotros nos fijamos, 15.91 queda contenido en el renglón que nosotros estuvimos trabajando. Esa es una forma también donde yo me puedo cerciorar que mi dato obtenido está correcto. Si sale de ese intervalo de datos, quiere decir que algo hice por ahí mal. Recuerden, hay que dar una lectura correcta a la fórmula. Cuando nos están pidiendo la moda, lo único que necesitamos es la frecuencia primero. Con la frecuencia voy a buscar, que es mi F minúscula, la que presenta la mayor. Le identifico, ese es el renglón con el que voy a estar trabajando y voy aplicando la fórmula. Cuando nosotros tenemos el F subíndice I, quiere decir que remite a ese renglón. Si es menos 1 es 1 antes, si es más 1 es 1 después. La amplitud de marca, ya lo hemos visto, es como si fuera el rango límite superior menos límite inferior. Y hay que hacerlo de manera correcta también para introducir en la calculadora, porque nuestro proceso puede ser correcto, pero a lo mejor al momento de introducir en la calculadora, pues ahí tenemos un error. ¿Y cómo podemos comprobar también? Recuerden que lo que nosotros obtuvimos, estos 15.91 años, debe estar contenido dentro del intervalo correcto. Muy bien. Y eso sería todo por la parte de moda en datos agrupados en intervalo.